buenas noches. Epa, salió fuerte el audio. Hola, hola. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Escucho voces. Bueno, sí. Vamos a abrir la Biblia en el pasaje que nos toca hoy, en Deuteronomio 24. La semana pasada hablamos los primeros 6 versículos. Así que se los voy a leer nada más. Aquellos que les interese pueden buscar el video de la semana pasada y vamos a empezar después a estudiar del versículo 7. ¿Sí? Pero vamos a leer desde el 1 para que entender todo lo que está desarrollando. Del número 24, 1 voy a leer. ¿Sí? Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto lo explicamos la semana pasada. El 5 dice: cuando alguno fuera recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. No tomará en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Vamos a orar y después empezamos a leer otra vez y a estudiar despacito. Señor, gracias porque tú eres grande, poderoso, soberano. Tú diriges todo lo que sucede, tanto en esta tierra como fuera de ella y por debajo de ella, Señor. Tú tienes el control, como dice tu palabra, quita reyes, pone reyes. Señor, y sabemos que todo está en tus manos. Pero, Señor, gracias porque tú nos permites llegar ante ti para escuchar tu voz, para aprender, Señor, lo que tú tienes, para dirigirnos, Señor, en las cosas grandes y las chiquititas de la vida. Señor, tú tienes siempre algo para decirnos al corazón y te rogamos que podamos ser realmente obedientes a ti. Gracias porque un día viste nuestra necesidad. Gracias porque un día decidiste, Señor, para hacer lo imposible para solucionar el problema más grande que teníamos, que era la eternidad y nuestro pecado. Y lo hiciste de una manera increíble. Enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Por eso, Señor, te agradecemos y queremos honrarte con nuestra vida y queremos escucharte. En el nombre santo de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén, Señor. Vamos ahora entonces a leer el versículo 7 y ahí empezar ahora despacito. ¿Sí? En el 7 dice esto. Dice: cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado, o le hubiere vendido, morirá tal ladrón y quitarás el mal del medio de ti. Esto que suena fuerte era algo habitual en aquella época, ¿no? Era muy normal que se tomara personas, no tanto por el tema de la esclavitud, sino por el tema, más del tema de venderlos, ¿sí? Con respecto a este tema, está en Éxodo 21, 16, dice esto, miren. Dice: asimismo, el que robara a una persona y la vendiere, o si fuera a hallar en sus manos, morirá. ¿Sí? Acá vemos la gravedad de este pecado porque Dios está cuidando el trato entre los hermanos, entre sobre todo el más fuerte y el más débil, ¿no? Ahora, hay un ejemplo histórico de esto, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan de una escena donde alguien quiso vender a otro, no quiso vender, lo vendió a otro, ¿sí? Una historia muy conocida para nosotros. Está en Éxodo, está en Génesis 37. Génesis 37, cuando los hermanos, ¿sí? Primero quieren matar a José, ¿sí? Después lo tiran en un pozo y después uno de ellos, para evitar matarlo, dice: vendámoslo, y lo terminan vendiendo a los madianitas. Un pecado que permaneció oculto durante casi 30 años, hasta que, bueno, después Dios hace una obra milagrosa, José termina en el poder y se descubre todo lo que había pasado, ¿no? Pero ahí tenemos un ejemplo de esta actitud que era quizá normal en aquella época, pero que obviamente Dios la castiga totalmente. Ahora,
Eh, versículo 8. Y acá vamos a ver algunos detalles un poquito más chiquititos. Dice el 8. En cuanto a la plaga de la lepra, ¿sí? Dice, ten cuidado de observar diligentemente y hacerse todo según todo lo que enseñaron los sacerdotes levitas, que según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Vamos a aclarar algo. La lepra era una enfermedad que está muy relacionada en el Antiguo Testamento, sobre todo con el tema del pecado. Hay todo un capítulo, que es Levítico 13, donde se define cómo tratar a los enfermos de lepra, ¿sí? No solamente eso, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, sobre todo a la parte de los evangelios, vamos a ver que cuando se habla de las otras enfermedades, se habla de sanar, y cuando se habla de la lepra, se habla de limpiar, ¿sí? Por esta relación que estamos hablando, ¿no? Y no solamente eso, sino el que podía decretar que tenía lepra y tenía que irse del campamento, o el que podía abrir la puerta para que pudiera entrar al campamento nuevamente, siempre era el sacerdote. Así que es una enfermedad muy especial. Pero en este caso, la palabra que está acá en el hebreo es una palabra más abarcativa que la palabra lepra propiamente dicha. Apunta más a cualquier tipo de enfermedad en la piel, ¿sí? En la palabra que está usada acá. Ahora, ¿por qué dice esto? Y vamos a ver cómo Dios va hablando sobre esto. Miren, detalles hermosísimos. Primero, la primera frase dice, ten cuidado de observar diligentemente. Eso es lo primero que está diciendo, ¿no? ¿Esto por qué? Porque esta enfermedad, o las otras enfermedades, eran enfermedades muy contagiosas y se podían transferir rápidamente al resto del pueblo. Entonces, Dios lo que le dice es, tené cuidado, porque esto tenés que hacerlo muy rápido y tratarlo muy rápido. Ahora, si yo llevo esa relación a lo que le dije antes, al concepto de relacionarla con el pecado, es como que Dios dice, ojo, tené cuidado con este tema, ¿no? O sea, el pecado también afecta demasiado y se arrastra y se distribuye entre todo el pueblo de Dios, ¿no? Pero sigamos acá. Primero dice, observar diligentemente. Después dice otra cosa, mire. Dice, hacer según todo lo que os enseñaron los sacerdotes. Ahora, ¿qué está diciendo? No solamente hacerlo con rapidez, y a veces muchos, en pos de la rapidez, dejan de lado los preceptos, ¿no? Como diciendo, bueno, si lo querés hacer bien, no me pidas que haga todo lo que hay que hacer. Y acá Dios dice, hacelo diligentemente, pero respetá todas las ordenanzas, ¿sí? Ahora, miren esas ordenanzas, ¿cómo llegaron a ellos? Llegaron primero a través de los sacerdotes. ¿Ven que dice que os enseñasen los sacerdotes? Estoy leyendo el 8, ¿no? Y después dice, según yo les he mandado que hicieran. ¿Ven? O sea, ¿qué está diciendo? Mira, hay que tratarlo de una manera, pero la autoridad que definió el tratamiento es Dios mismo. Dios lo enseñó a los sacerdotes, o sea, se lo dio a conocer a los sacerdotes, y los sacerdotes se lo dieron de conocer al pueblo. Y tu responsabilidad es ser completamente obediente a esto, no porque lo dijeron los sacerdotes, sino porque lo dijo Dios. Eso también lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor, por ejemplo, hay dos pasajes, uno en Juan 12 y el otro en Juan 14, pero en el 12 dice esto, Juan 12, 49. Él dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que decir y de lo que he de hablar. El Señor Jesús dice claramente que todo lo que Él decía provenía y estaba garantizado por la autoridad soberana del Padre. Y acá volvemos a lo mismo, ¿no? A veces uno descuida esto, ¿no? Yo me hizo acordar el pasaje en 1 Timoteo capítulo 2, no me acuerdo exactamente el versículo, pero cuando le dice el apóstol Pablo a Timoteo, todo lo que yo te enseñé, busca personas idóneas que lo puedan transmitir, ¿no? O sea, la palabra de Dios tiene una autoridad única, que es Dios el que revela, pero Dios usa mecanismos, ¿sí? a través de los cuales Él permite que la palabra llegue al pueblo. Y al pueblo, obviamente, la parte que tiene de la cual uno es responsable, es la de ser completamente obediente. Y no solamente completo, sino también diligentemente obediente. ¿Sí? Ahora, miren el ejemplo que voy a poner en el 9. Miren el ejemplo del 9. En el 9 dice, acuérdate de lo que hizo Jehová, tu Dios, a María en el camino, después que saliste de Egipto. Y acá uno dice, ¿por qué este ejemplo en este contexto?
Entonces lo primero que va a decir es acordate de María. Ese relato está en Números capítulo 12. No lo vamos a ir a mirar, pero Números capítulo 12. En Números, ustedes saben que Moisés tenía dos hermanos. Uno era Aarón, quizá el más conocido por nosotros, y María era la otra hermana. María, casi seguro que era la más grande de todos, porque María era la nena, ¿se acuerdan la famosa nena cuando al agarran a Moisés lo ponen en el Moisés, ¿no? No sé cómo se llamarlo. Y lo dejan en el río. La nena que va mirando, esa era María, ¿sí? Ahora, y María es la esposa de uno de los dos hombres que le mantuvieron los brazos en alto a Moisés cuando peleaba Josué allá abajo. Josué peleaba con Amalek y Moisés estaba. Uno de los dos que le sostenían los brazos era el esposo de María. O sea, María era una mujer muy importante dentro del contexto de Israel. Ahora, ¿qué hizo María? ¿Cuál fue el problema? María, le llenó la cabeza, pero bueno, no sé cómo decir, Sí, no sé, criticó a Moisés, ¿sí? E hizo que junto con Aarón se rebelaran contra Moisés. Y Dios dijo, bueno, como fue María la responsable, Dios descarga lepra, la pone enferma a María. ¿Qué sucede con María por esa situación? María está 7 días sin poder entrar. No, el detalle completo es, Moisés intercede ante Dios por María, su hermana, y le dice, sanala, perdonala. Y Dios dice, la voy a perdonar, pero tiene que estar 7 días afuera del templo, afuera del pueblo, del campamento. Y después de pasados los 7 días, puede volver. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en concreto? María, por esa actitud, por esa lepra que le cayó encima, quedó fuera de la comunión de Dios por 7 días. Eso es lo más grave que le pasaba. Ahora, ¿por qué este relato? Porque básicamente lo que Dios le está diciendo es, te lo diría en términos actuales, ¿no? Aunque seas María, no te voy a perdonar. ¿Se entendió? O sea, si no la perdoné a ella, que era alguien conocida, alguien que estaba sirviendo, que intercedió su propio hermano, que era mi siervo, el líder de todo el pueblo, ni aún así la perdoné, ¿por qué te crees que te voy a perdonar a vos? Así que la lepra hay que tratarla con respeto, ¿sí? Ahora, no solamente eso, dice acá después, porque fíjense en el versículo 9, acuérdate lo que hizo Jehová, o sea, diciendo Dios, yo fui el responsable de esto, y escuchen la frase al final, después que saliste de Egipto. ¿Por qué Dios dice eso? Porque quizás uno puede decir y pensar, ¿y Dios qué autoridad tenés para hacer esto? ¿Por qué vos tenés la decisión de poner o no la lepra en lo que sea, ¿no? Y él en la misma frase dice, porque yo te saqué de Egipto. O sea, es como que Dios dice, la autoridad que yo tengo es porque yo los redimí, porque yo pagué por ustedes. ¿Se entendió? Entonces, en ese concepto de Dios dice, yo pagué, yo los liberté, yo tengo la autoridad y yo decido, ¿sí? Así que, vuelve al coso, cuando surja la lepra, le dice, tratala con suma atención, hacelo diligentemente, respetá todo lo que yo enseñé, y fue por boca de los sacerdotes, pero lo dije yo, y no hago acepción de personas, ¿sí? Bien, vamos al versículo 10. Dice ahora el 10, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entraréis en su casa para tomarle prenda. O sea, acá está diciendo, les leo el 11 así se entiende todo junto. El 11 dice, te quedarás afuera y el hombre a quien prestares te sacará la prenda. ¿Qué es la prenda? La prenda es una garantía. Es como decir, yo te presto plata, pero vos dame algo a cuenta hasta que me devuelvas la plata. Básicamente ese era el concepto de la prenda. Entonces, ¿qué dice Dios? Dice, cuando vos vas a dar plata, está bien, digo yo plata, ¿no? Acá dice alguna cosa prestada, es más general el concepto. Dice, no entres en la casa para tomar la prenda. ¿Por qué era esto? ¿Por qué era esto? Porque muchas veces la persona cuando le prestaba al otro, se creía dueño del otro. Porque como que terminaba esclavizando al otro. Sería como dijera, o sea, vos haces lo que yo te digo porque vos me debés. Básicamente sería un poco el argumento, ¿no? Y Dios le dice, no es así. No es así. Vos podés prestarle, pero tenés que respetar el hogar del otro. Por eso le dice, vos no vas a entrar. No sos el dueño del hogar. Vos estás en una condición, que después vamos a analizar un poquito eso, que te permite ayudar a tu hermano,
pero vos no le faltés el respeto, ni a tu hermano, ni al hogar de tu hermano. ¿Sí? Vos no decidís. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 11. Vos te vas a quedar afuera, dice el 11, y el hombre a quien le prestaste, a quien tú prestaste, sacará la prenda. ¿Sí? O sea, es como diciendo, déjale que el hombre mantenga su dignidad, respetalo. Él es el que tiene que decidir qué cosa te quiere dar en garantía. ¿Está bien? Ahora vamos a mirar el otro. Es interesantísimo el otro. Dice después, y si el hombre fuera pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. ¿Sí? Versículo 13, se lo leo junto y después lo analizamos juntos. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Acá hay cosas impresionantes. A veces la prenda era algo muy básico. Literalmente era también una ropa. Generalmente era la capa con la que se abrigaban. Y esa capa servía a la noche como frazada, ¿sí? Para dormir más cómodo. Entonces, ¿qué le dice? Él le dice, si el hombre no tiene algún elemento de valor económico que te permita ser una garantía, y te da eso, te da la ropa, dice, no te vas a ir vos a dormir reteniendo esa ropa, porque para el hombre es importante. Fíjense que el objetivo siempre y el cuidado está en el otro, en el humilde, ¿no? O sea, es como que le dice al rico, vos siendo rico no tenés derecho a sobrepasarte acá, vos respetá la posición del otro. Miren, esto que uno dice, bueno, debería ser algo normal, fue mucho tiempo después, en el libro de Amós, es uno de los reclamos puntuales que Dios le hace al pueblo de Israel. Y en un momento le dice así, miren, Amós 2:6, le dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo. Escuchen, porque vendieron por dinero al justo, el primero, y al pobre por un par de zapatos, y escuchen esto, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. Bueno, y sigue toda la lista, y en el 8 dice esto, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. ¿Escucharon? Repito el 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Como diciendo, la ropa que yo te dije que le devuelvas al pobre, vos te la quedaste, vos la usaste para tu comodidad y encima lo hiciste delante del altar mío. Hasta ese lugar había llegado la gravedad de las cosas que ellos hacían después, ¿no? Volvemos acá a Deuteronomio. Versículo 13. Ahí sin falta le devolverás, ¿sí? Esto es lo que le dije, que tenía que cuidarse para que pueda dormir en su ropa. Pero hay una frase acá que impacta, ¿sí? Impacta y muchísimo. Dice, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y escuchen la frase, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Esa frase es impactante, porque es como que si yo dijera, serás justo delante de Dios. Y uno dice, epa, ¿de qué me estás hablando? Uno no puede ser justo por acciones. ¿Y por qué entonces? ¿Cuál es el sentido de lo que está diciendo acá? Lo que está diciendo acá es, si vos haces estas actitudes, estás demostrando que lo que Dios hizo, vos también lo estás haciendo. Estás manifestando la conducta de Dios en tu vida, por lo tanto, Dios dice que eso es justo. ¿Se entendió? ¿Vamos de vuelta? Fíjate que dice, te será justicia delante de Jehová. O sea, Dios va a decir, esto es justo. ¿Por qué es justo? Porque hace exactamente lo que Dios hizo. Dios se preocupó por el pobre. Dios consoló al pobre. Dios rescató al pobre. Y acá Él está haciendo exactamente lo mismo. Obviamente, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué delante de Jehová? Porque Jehová es el juez de toda la tierra. ¿Sí? No hay otro a quien responderle. Vamos ahora, estamos hablando del pobre, ¿no? En el primero hablamos de un pobre que tiene cosas para dar en garantía. En el segundo hablamos de un pobre extremadamente humilde, que no tiene muchas cosas y que termina dando la capa. Ahora uno dice, bueno, porque lo decimos nosotros, hay pobres que quieren ser pobres, ¿sí o no? Hay pobres que son pobres porque en el lenguaje nuestro son vagos o porque no quieren trabajar. La Biblia dice después, y no estoy hablando de ninguna persona, a pesar de que acá identifican a alguien,
Pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento que el que no quiere trabajar, que no coma. Ahora, ¿uno puede ser pobre siendo cristiano? Miren, fíjense en este versículo y después le voy a leer otro. Fíjense en lo que dice este versículo, el 14. No oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso. ¿Ven que dice jornalero? Significa alguien que trabaja. O sea, no es alguien que está en su casa descansando todo el tiempo y que por eso es pobre. No está hablando de eso. Está hablando de alguien que es un trabajador. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice, yo encontré un versículo, había más, pero me quedé con este. 1 Samuel 2:7 dice claramente esto. Jehová empobrece y él enriquece, abate y él enaltece. O sea, está diciendo que la decisión de la situación económica de sus hijos es una decisión de Dios. Que no es, Dios no está obligado a que porque vos seas cristiano vas a ser multimillonario. No es así. Se puede ser cristiano y ser humilde. Se puede ser cristiano y ser rico. Hay ejemplos de todo tipo en la Biblia, para un lado o para el otro, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo, miren. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. Escuchá, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros. O sea, no vas a tener un trato diferencial de acuerdo a la nacionalidad que tengan. Que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. Acuérdense siempre que esto es cómo se manejan dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Escuchen esto, lo que voy a decir ahora. En su día dará su jornal, ¿sí? Dará su jornal. ¿Por qué? Porque el concepto de jornalero es recibir el sueldo por cada día. Esto después está, no les quiero mentir, me voy a equivocar, no lo tengo anotado, creo que era Mateo 20, no me acuerdo, donde, ¿se acuerdan esa historia que el Señor cuenta? Cuando dice que Él va a la plaza y contrata al primero a la mañana, después contrata al final, después contrata, y a uno los contrata cuando queda una hora, y a todos le paga un talento, ¿se acuerdan? Creo que era Mateo 20. Si está bien lo que digo, era hasta el 15 o por ahí, del 1 al 15. A ver, confírmame si le acerté. Bueno, si recordé. ¿Sí? ¿Puede ser? Mateo 20, está bien. Bien, entonces, ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Del jornalero que recibe su sueldo al final. Y en el libro de Santiago, Santiago 5, versículo 4, dice esto. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado, escuchen la frase, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Como diciendo, no es algo menor, ¿eh? Esto que parece una enseñanza chiquitita ahí puesta por el medio, dice, no es así, ¿eh? Claramente Dios es el juez y el que garantiza y sale en defensa de estos obreros que trabajan y vos no le estás dando el jornal. Por eso acá dice, no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. ¿Saben dónde está una palabra similar a esta? Creo que es Hebreo 11:6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque Él es galardonador de los que le buscan. Esa palabra, galardonador, es pagar el jornal. Es exactamente esa. ¿La idea cuál es? La idea es que todos aquellos que le buscan, Dios todos los días le responde. No es como un mensual, yo soy mensual en mi trabajo, ¿no? Yo trabajo todo un mes para recién a fin de mes cobrar, ¿sí? Acá Dios dice, no, Dios paga el jornal, Dios es como acá, ¿no? Dios no deja que la noche se pase, todos los días honra a aquellos que le buscaron, ¿sí? Sigamos acá de vuelta. Vamos al versículo 16. Versículo 16. Dice, los padres no morirán por los hijos. Dice, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Este principio está desarrollado después en Ezequiel 28. En Ezequiel 28 en un momento dice, aquí todas las almas son mías, el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Ahora, esto también es sumamente importante. Uno puede ir para atrás y hasta sorprenderle, porque en algún lugar dice que Dios visita la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la cuarta generación. Lo que allí está diciendo es de que el pecado de una familia y el ejemplo se transmite a sus hijos y todos son consecuentes con el pecado de la familia, ¿sí? Pero ya hay ejemplos en el Antiguo Testamento de que esto no es así.
En 2 Reyes 14 dice que un día un rey viene y mata a los que mataron a su papá, al rey anterior. Y claramente dice, y no mató a sus hijos. ¿Sí? Siguiendo este principio, cada uno responsable. Ahora, ¿vos sabés lo que esto significa en la práctica? En la práctica significa que si vos venís y decís, yo pequé porque, y ahí decís, porque a mí me enseñaron así, acá la Biblia dice, no, cada uno es responsable por su pecado. Si vos venís y decís, me arrastraron, acá la Biblia dice, cada uno es responsable de su pecado. O sea, Dios no va a consensuar o a discutir con vos justificándote con argumentos de soy así, mi familia me hizo así, me educaron de esta manera. Acá dice, cada uno es responsable de su pecado. ¿Sí? Así que esos argumentos no sirven para Dios. Y acá está clarísimo, ¿no? Dice, los padres no mueren por los hijos, ni los hijos por los padres. En otro lugar, en Ezequiel dice, los padres comieron la uva, los hijos tienen la dentera. Así decían antes, ¿no? Bueno, eso ya no existe más, dice Dios. Bueno, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Vamos al 17. ¿Cuánto tiempo nos llevamos? No sé, ¿cuánto tiempo llevamos? Tengo ya el contador, el de relojero, pero bueno. Yo leo el 17 mientras, si quieren de última dejamos ahí. 17 dice esto: no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Son los tres más débiles en aquella época, ¿no? Ustedes siempre piensen que no es como nuestra época, ¿no? Dice el 17, el extranjero, acuérdense, que no se le permitía ni negociar ni comerciar muchas veces en el pueblo de Israel, ¿sí? El huérfano, muchas veces, si no tenía familiares que lo cuidaran, lo protegieran, el huérfano a veces era vendido, ¿sí? Porque tenía que sustentarse él mismo, pero si era demasiado chiquito y no podía sustentarse, era vendido. Y lo mismo pasa con las viudas. Las viudas, si eran jóvenes, por ahí podían, pero si eran grandes, ya no podían trabajar, ¿sí? Más, de hecho, en el Nuevo Testamento, no quiero mentir, si era en Timoteo o en Tesalonicenses, dice que la viuda mayor de 60 años, recién ahí la podés poner en la lista de la iglesia, para que la iglesia la sustente, en Timoteo, la sustente, pero si es menor de 60 años, no, que se gane su propio sustento. No lo dice tan bruto como lo acabo de decir, pero la idea es esa, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué dice esto acá? Dice, ¿por qué le dice no torcerás el derecho? O sea, es, a pesar de que sean débiles, vos respetala de la misma manera. ¿Y por qué? Escuchá, y terminamos con este, dice, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios, por tanto, yo te mando que hagas esto. Observen esa palabra. Dice, te acordarás que fuiste siervo y que Dios de ahí te sacó. ¿Saben? Este concepto es como aquel otro, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que nosotros tenemos que perdonar, y la frase, el versículo dice, como Cristo nos perdonó. Nosotros tenemos que amar, ¿como quién? Como Dios nos amó. Es como llevarte al lugar donde vos estabas antes, ¿no? Y decir, vos estabas allí, y si yo no hubiera tenido estos principios, Dios dice, ¿no? Vos seguirías allí. Y vos estás acá, donde estás ahora, en el lugar de privilegio, con autoridad, con solvencia económica, si querés, como considerando el ejemplo este, estás acá porque yo lo hice por vos, dice Dios. Por lo tanto, vos tenés que hacer lo mismo por cada uno de ellos, ¿sí? Por eso dice, no torcerás el derecho del extranjero, porque ellos fueron extranjeros, ¿se acuerdan? Ellos fueron extranjeros. Después dice, ni del huérfano, ¿se acuerdan que él dice, libera a mi primogénito? Y después dice, ni tomarás la prenda de la ropa de la viuda, ahí no lo puedo relacionar con el ejemplo de ellos, ¿no? Pero básicamente ahí tenemos lo que Dios le dice, ¿no? Acordate de dónde viniste. Y a veces tenemos que acordarnos, ¿no? En la carta de Pedro dice que el que, poniendo las cosas de Dios en el lugar, se lo resumo, ¿no? Pero dice, pero no sirve al Señor es porque es miope y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, dice, ¿no? En un contexto distinto, ¿no? Pero básicamente lo mismo, es, te olvidaste dónde estabas, te olvidaste quién eras y qué yo hice por vos. Entonces vos tenés que entender que tenés que hacer lo mismo por los demás, ¿sí? Oramos para terminar y la semana que viene seguimos del 19 en adelante, porque al fin y al cabo son pasajes que continúan, ¿sí? Oramos. Gracias, bendito Dios, Señor, te damos
Porque un día, Señor, nosotros como el pueblo de Israel éramos esclavos, Señor, pero no en Egipto, sino de Satanás. No teníamos ningún derecho porque Él hacía con nosotros lo que quisiéramos y estábamos engañados, éramos ciegos y, Señor, no entendíamos que nuestro destino eterno era el infierno. Pero un día, Señor, tú, movido por tu amor, por tu misericordia, viniste y nos rescataste, Señor, y nos elevaste a la posición de hijos, nos dejaste ser parte de tu familia, nos hiciste parte de la iglesia, Señor, de ese cuerpo precioso de que tu Hijo es la cabeza. Señor, ayúdanos a recordarlo todos los días para que podamos también tratar con misericordia a los demás. Gracias, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres bueno y porque tú nos permites honrarte sirviéndote en esta tierra. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga a los que están del otro lado. Nosotros nos quedamos un ratito más acá. Creo que vamos a poder compartir algunas canciones, ¿no, Alan? O una o dos por lo menos, ¿sí?